buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este Principio de Diálogo, este espacio que vamos construyendo para hablar de algunas de las cuestiones que en la semana la vorágine de la información no nos deja terminar de esclarecer. Uno de estos casos, y por la movilidad que tuvo la semana en estos días que no hay mundial, tuvo que ver con el tema de la justicia. La visita de la Procuradora General de la Nación fue uno de los temas más destacados de la semana, más allá de la presencia de Florencio Randazzo, en el día de hoy, y de del señor Momo Venegas, una ciudad que se pone muy interesante para todos los que se dicen presidenciables hacia el año 2015. Pero volviendo al tema de la justicia, ya el jueves pasado hablábamos de el caso Fleitas, que por ahí interrumpió, no dio quórum a la concreción de la sesión de la Cámara Alta la semana pasada. Tenemos la presencia de la gente del estudio Leguizamón, precisamente de Facundo y de Ramón, que nos van a explicar bien qué es esto del caso Fleitas, qué es lo que sucede, algo muy novedoso, un jurado de enjuiciamiento que se encarga de juzgar a los jueces en sus funciones y por sus accionares, digamos, en un tribunal que fue incorporado a la Constitución después del año 2007 en Corrientes. El caso Fleitas es el primer caso en el que el tribunal actúa. Ahora hay un fallo del Superior Tribunal de la Corte Suprema de la Nación que se refiere a la restitución en el cargo del juez. Pero para que nos expliquen mejor, le vamos a consultar a ellos. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Es así? ¿Qué dice específicamente el fallo? Bien, lo que nosotros planteamos en nuestro recurso contra la sentencia de destitución dictada por el jurado de enjuiciamiento contra el magistrado Fleitas fue que han habido transgresiones a garantías constitucionales. Es cierto que también cuestionamos los motivos por los cuales fue destituido el doctor Fleitas, pero también sabemos que la Corte Suprema solamente controla la decisión de los jurados de enjuiciamiento en la medida de que haya afectación a garantías constitucionales. Fundamentalmente el agravio, hay por supuesto muchísimos agravios de orden procesal, pero un agravio que en sí va a entender la comunidad, que es el primer agravio que nosotros planteamos, que quien acusa no puede juzgar. Lo que ocurrió fue que el doctor Seman, actual presidente del Superior Tribunal de nuestra provincia, intervino en el órgano que formó la acusación como presidente del Consejo de la Magistratura, y luego también intervino en el órgano que terminó juzgando y destituyendo al doctor Fleitas. Ya en funciones como presidente del Superior Tribunal. Como presidente del Consejo, del Jurado de Enjuiciamiento, del Jury de Enjuiciamiento. Entonces, esa irregularidad, digamos, es muy, pero muy elemental. Es un tema que no está discutido, incluso en la doctrina sentada por la propia Corte Suprema, en la doctrina sentada por el mismísimo Superior Tribunal. Lo que se debería hacer a partir de esa irregularidad manifiesta, evidente, es declararse la nulidad del proceso que destituyó al magistrado Fleitas. ¿Hace cuánto tiempo se dio este jurado de enjuiciamiento? ¿Se conformó el jurado, digamos, y se enjuició a la persona? Bueno, el doctor Fleitas fue sometido a juicio en febrero del año 2010. Después de una serie de apelaciones que tuvimos que ir en queja al Superior Tribunal porque el jurado de enjuiciamiento no nos concedió el recurso. El Superior Tribunal tampoco nos concedió el recurso, pese a una aclaración acá, porque el Superior Tribunal dictó en su momento una doctrina de la revisabilidad de las cuestiones de los procesos políticos en el caso Covelo. Nosotros invocamos esa jurisprudencia y lo que nos terminó llamando la atención es que nos rechazó nuestro recurso. No entendimos por qué ocurrió eso. ¿Ahí van a la Nación? Y interpusimos un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal y, como es, digamos, usual, frecuente, tuvimos que ir en queja ante la no concesión del recurso extraordinario por parte del Superior Tribunal. ¿Qué le contestan desde la Justicia Federal? La Corte Suprema, por unanimidad, es decir, los 7 miembros, hicieron lugar al dictamen del Procurador General, que dijo que habían cuestiones federales que debían ser tratadas. Analizó el Procurador y votó, mejor dicho, propuso que se acogiera el recurso extraordinario y que se declarara mal denegado el recurso, y mandó para que se traten las cuestiones, es decir, las cuestiones federales que se habían propuesto. Después de eso, hasta hoy, no se ha cumplido por el Superior Tribunal, particularmente el Consejo de la Magistratura, en la cabeza de su presidente, puso
andar el trámite para reemplazar al juez cuya vacante no está operada, porque la situación es que acá no hay vacancia. No obstante que hoy se dicta una resolución por la cual se declara que hay vacante. Es decir, el Superior Tribunal, con su conformación de 3 miembros, en una resolución sumamente curiosa, porque va en contra de la naturaleza de las cosas, decidió que hay vacante, cuando la propia Corte dice que no hay vacante. Entonces, esto es una cosa sumamente extraña. Esperemos que no se dicten otras resoluciones que atenten contra la naturaleza de las cosas. ¿Hay una desobediencia? ¿Hay un intereses cruzados? ¿Hay una mala interpretación de lo escrito? No deja de ser absolutamente llamativo a mí, digamos, como profesional del derecho, como docente universitario y fundamentalmente como ciudadano. Me produce una seria preocupación la actitud, digamos, todos los cuestionamientos que han surgido en estos días, de como que si el fallo de la Corte Suprema fuera una decisión de un tribunal de no sé dónde, como que si uno pudiera o no acatar. Es el máximo tribunal de la República, es el guardián de las garantías constitucionales, es el último bastión que tiene el ciudadano frente al poder del Estado, y resulta ser que nos encontramos acá que se está discutiendo de si se debe o no tutelar la posible consecuencia que trae aparejada el fallo de la Corte Suprema. Es algo que realmente a mí como ciudadano me produce una preocupación tremenda, y fundamentalmente como correntino mayormente, porque esto, digamos, no va a ser gratis para las arcas del Estado y fundamentalmente para nosotros, los ciudadanos, que somos en definitiva quienes con nuestro impuesto terminamos respondiendo las barbaridades, con perdón del término, que cometen nuestros funcionarios públicos, quizás movidos por otros intereses que no son jurídicos, pero hay que respetar la Constitución, hay que respetar la decisión de la Corte Suprema, y esto es preocupante. A mí me preocupa. Porque pueden pedir un resarcimiento económico, pero no es eso lo que ustedes piden. Ustedes piden la restitución del cargo. Yo creo que acá se ha pasado por alto que los magistrados tienen una garantía constitucional que es de la estabilidad en el cargo. No son simples, como le diría, conchavados en un empleo en el cual el patrón puede despedirlo, como se dice el empleador, que se usa por ahí en algún fallo, una curiosa terminología, pero que realmente significa que se ha soslayado el resguardo de la garantía de la estabilidad de los magistrados. Creo que es preocupante, porque si este precedente se sigue, la estabilidad ha dejado de existir, porque parecería que la situación es como la de un empleador, es decir, un empresario que puede despedir, y si el despedido es sin justa causa, entonces obtiene la indemnización. Desde el Colegio de Magistrados tiene una opinión un poco... que toman un poco de distancia porque es un caso único, pero me gustaría que lo escuchemos, sobre todo que lo escuche la gente que por ahí no sigue tanto el caso, pero que es la posición del colegio que agrupa a todos los magistrados de la provincia y que se refiere a este tema porque me parece muy importante esto, a lo que hacía referencia Ramón, de la estabilidad en el cargo de los jueces para que puedan actuar con libertad de acción. Escuchamos a Analía Durán de Casís. Nosotros estamos estudiando el tema porque es como un tema casi novedoso. Todos los antecedentes que hay a nivel país y Corte Suprema, cuando se destituye a un juez por juicio político, si este juez logra que se revise la sentencia donde se le declaró su responsabilidad, generalmente todos los precedentes que tenemos, los casos anteriores que hubieron en el país, lo que tenía derecho ese juez es a reclamar una reparación económica, una indemnización, no la restitución al cargo, porque el sistema de justicia no es un sistema que puede pasar años con un cargo vacante en lo posible. Eso tiene que ser la excepción. La regla es que los cargos tienen que estar cubiertos
por la gente designada como prevé la ley, ¿no? O sea que debe hacerse el nombramiento, digamos, se debe avanzar. Nosotros pensamos que hay que estudiar muy bien el caso Fleitas, pero entorpecería mucho el desenvolvimiento de la justicia, que ahora está con jueces provisorios ese lugar. Así que yo creo que es el momento de que le toca al Superior Tribunal en esta oportunidad fijar los criterios en el caso. ¿Hay antecedente el pedido de Fleitas justamente que no se cubra el cargo? ¿Usted recuerda algún antecedente, algún juez que haya solicitado la... No, es el primero en la provincia y no tenemos muchos casos en otras provincias tampoco. Escuchábamos a alguien que representa los intereses del Colegio de Magistrados, de los jueces. ¿Cuál es la interpretación? ¿Qué piensan? Bueno, por supuesto la doctora Durán de Casís merece un profundo respeto de mi parte, de nuestra parte creo. La verdad no sé si ella lo dijo desde su posición o lo dijo desde un punto de vista institucional. No sé si representa la opinión de todo el Colegio de Magistrados. Lo que sí es algo que lo reconozco y lo digo, digamos, con franqueza. Hasta antes del caso Fleitas yo conocía el procedimiento, pero no conocía en profundidad las consecuencias de una revisión de un fallo de destitución. Lo que sí le puedo decir que hay casos a nivel nacional y a nivel provincial donde se ordenó la restitución y efectivamente fueron depuestos en el cargo. Es decir, personas que en el mismo caso como del doctor Fleitas fueron sometidos a un proceso de remoción, destituidos del cargo, rechazados por los superiores tribunales de provincia. La Corte abrió finalmente el recurso, baja y el superior tribunal hace lugar a lo que le solicita la Corte. Y finalmente son repuestos en el cargo. ¿Dónde pasó? En el caso del doctor Porfirio Acuña, que casualmente es correntino, se formó en Corrientes en nuestra Universidad Nacional del Nordeste y actualmente ejerce la judicatura en la provincia de Catamarca, la magistratura en la provincia de Catamarca. Tenemos el teléfono del doctor del doctor Porfirio Acuña, llamé y me dice, mira, esto es así, nos contó, tuvimos otra oportunidad de charlar este tema y le dijo, mira, yo estoy en el cargo, dio una entrevista radial y contó esta versión así. Es decir, hay antecedentes. Después también me tomé el trabajo de... Aparte de restituirle al cargo, le dieron una indemnización económica. También. Por eso es lo que yo estoy advirtiendo a la ciudadanía, que uno tiene que exigirle a sus funcionarios que actúen como corresponde y que dejen de lado la coyuntura política y que respeten la Constitución, porque transgredir la Constitución no es gratis, trae consecuencias, ¿sí? Esa es mi objeción desde el punto de vista como ciudadano. Es decir, nosotros vamos a defender el interés de nuestro cliente y vamos a exigir que se cumpla la ley. Y si no tenemos respuesta acá, pues tendremos respuesta en la Corte Suprema o eventualmente en los organismos internacionales. Porque también a nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso la restitución y la indemnización de jueces que fueron destituidos del cargo por un procedimiento injusto. Un caso más, si me permite, lo comento. Sí. El caso de la doctora Freideberg. También me tomé el trabajo de, a partir de un precedente de la Corte Suprema, o sea, uno pone Alicia Freideberg en la página de la Corte Suprema, está el fallo de la Corte Suprema, pone Alicia Freideberg, está también el fallo de la Corte Tucumana, y después hasta incluso hay, digamos, a partir del fallo de la Corte Tucumana uno pone, si quiere investigar un poco más, dice, bueno, la doctora Freideberg fue recibida con flores y bombones en su despacho nuevamente, o sea, se le restituyó en el cargo. Antes de ayer le llamé por teléfono a la doctora Freideberg y me dice, usted me está hablando a mi despacho. Yo le pregunto, ¿usted está en ejercicio? Usted me está hablando en mi público despacho, en este momento dentro de debate. Es decir, esto no es ni una novedad, nosotros no venimos con un martes 13, no, esto es algo real. Y esa es la consecuencia que trae aparejado un procedimiento irregular. ¿Tiene algún trasfondo político? ¿Tiene solamente una resistencia? ¿Qué creen que pasa en Corrientes? ¿Que no se puede aplicar esto? ¿Que en otras provincias sí se aplicó? ¿Que es un caso novedoso? ¿Que se está investigando? Pero todo da la sensación de que va a continuar en el camino. Nosotros no somos de la reposición del cargo. Yo estoy muy digamos... Sí. Yo, digamos, como ciudadano, digamos, como abogado, no soy ingenuo. Esto es un juicio político, naturalmente tiene connotaciones políticas, pero que no me vengan a contestar con argumentos jurídicos. Si quieren contestarme con argumentos políticos, yo me callo la boca y no digo nada y acepto lo que va a decidir el poder político,
por supuesto que nosotros actuaremos en consecuencia y el que tome la decisión política que tenga espalda para aguantar lo que se viene. Que tenga espalda para aguantar el costo político que trae aparejado. Pero si hay una cuestión jurídica, yo le contesto que está equivocado, no, porque esto no es una posición, no es que nosotros creemos y que hay una doctrina que dice que sí o una doctrina que dice no, esto es una decisión institucional. ¿Que la tiene que tomar quién? Que lo tomó la Corte Suprema en este caso puntual, sí, y que se tiene que respetar. La Corte Suprema ¿De quién depende no es... que eso se respete? ¿Del presidente del Superior Tribunal? Actualmente el presidente del Superior Tribunal formalmente no tiene ninguna intervención en la causa. Y hasta acá eso es lo único que puedo decir. Muy bien. ¿Cómo continúa esto? ¿Tienen acciones legales por presentar? Sí, nosotros vamos a seguir invocando, por supuesto, nuestro camino jurídico, no es un camino político. Lamentamos que esté sumamente devaluado la defensa de la estabilidad de los magistrados y que esto quede tan expuesto a una discusión que dejó de ser una discusión jurídica para pasar a tener otros matices. Porque incluso se explotó en los medios de comunicación. No es común que las discusiones jurídicas exploten en los medios de comunicación. Esta sí. ¿Por qué creen que pasó? Me llama la atención, ¿no? ¿Les llamó la atención a ustedes? Es que le están queriendo dar un matiz jurídico a una decisión política. Esto se tiene que resolver desde el punto de vista jurídico. Acá hubo una transgresión a la garantía constitucional y se tiene que responder. Y esto no se responde con una indemnización como muy a la ligera, lo dijo el ministro del Superior Tribunal, el doctor Seman. No, acá si no se llega a tiempo se indemniza. Entonces yo le pregunto al ministro Seman, ¿con qué plata se indemniza? ¿Con la de su bolsillo? Él debería responder solidariamente por lo que hizo, porque él fue el que cometió la transgresión constitucional. Seguramente él también está muy interesado en que esto se avance de otro modo. Pero él fue el transgresor, él fue el que quiso acusar y el que quiso juzgar. Entonces él debería responder. Mire, yo le voy a decir, yo he consultado con un administrativista y me dijo, mire, en estas situaciones, en el Código Contencioso Administrativo de la provincia, lo que se tiende es a que cuando se dan este tipo de incumplimientos, es decir, no se le devuelvan el cargo y se tenga que incurrir en una indemnización, se va a funcionar el 1112 del Código Civil, que establece la responsabilidad personal patrimonial de los funcionarios. O sea, que el funcionario se tiene que hacer cargo por la decisión. Esto no es una opinión mía, sino es una opinión y además en el libro jurídico del doctor Revidati, que comenta el código que fue hecho por él con su equipo, se puede leer. Y bueno, además lo que lamentamos es que esto tenga que seguir así en este terreno. Nosotros lo vamos a seguir desde el punto de vista jurídico, porque es nuestro deber, es nuestra obligación, y vamos a agotar todas las instancias. Les agradezco mucho por estar. El tiempo en televisión es tirano, algo que nunca nadie antes había dicho, pero les agradezco por tratar el tema, por conversar de esto y explicar un poco, porque la justicia muchas veces está un poco alejada de la ciudadanía en general. Sí, una última. Decime. Yo consulté el tema con el doctor Marcelo Sancinetti. Él me autorizó a decir y a comentar esta situación. Él me dijo que en esto había una verdadera desobediencia y comportaba un delito federal, prima facie, es decir, de acuerdo a las características de la situación que yo le había propuesto. Esto lo dijo él, no lo digo yo, y me autorizó a que lo diga. Puede ser causante el doctor Sancinetti es una figura conocida del campo del derecho penal. Puede ser causante de una intervención. Yo no lo ha dicho usted. Eso es lo que deja de entender, digamos. Les agradezco mucho por estar, que tengan muy buenas noches, mucha suerte y seguramente seguiremos el caso por acá o por la pantalla de Corrientes Televisión en cualquiera de sus ediciones o de sus programas. No se vaya enseguida, Paula Rodríguez Torreani, toda la situación de los evacuados, la gente de MAPAC y los descamisados, la organización que trabaja en los barrios que vino a acompañarnos en el día de hoy con un brazo político, por supuesto, como cualquier organización que quiere transformar la realidad. No se vaya, intenso programa el de hoy, ya venimos.